Olá, bem-vindo ao estudo da lección de la Escuela Sabática ofrecido por la Editorial Adventista Sa Feliz y la Iglesia Adventista de la Universidad Adventista de São Paulo. Quero começar solicitando tu colaboração para hacer crecer nuestro canal en español. Por favor, tú puedes suscribirte ahí si aún no lo has hecho y por favor comparte los vídeos con tus amigos. Eso hará que más personas sean bendecidas con el estudio de la palabra de Dios a cada día. ¿Está bien? Cuento con tu participación. La lección de esta semana se titula Resurrecciones antes de la cruz. El versículo para memorizar de la semana es San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, que dice: Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta promesa ha alimentado la esperanza de los cristianos durante más de 2000 años. La resurrección de los muertos es una doctrina fundada en la palabra de Dios y en la resurrección del mismo Jesús. Incluso aquellos que resucitaron antes que Jesús fueron demostraciones anticipadas de lo que sería confirmado y conquistado por la muerte y resurrección de Cristo. El Antiguo Testamento registra 3 resurrecciones: la de Moisés, la del hijo de la viuda de Sarepta y la del hijo de la mujer sunamita. En el Nuevo Testamento hay 3 resurrecciones operadas por Jesús durante su ministerio: el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. Esas son las resurrecciones mencionadas en la Biblia antes de la resurrección de Cristo. De todas estas personas, solo Moisés se levantó a la vida eterna, para la vida eterna. Los otros volvieron a la vida aquí en este mundo y continuaron sujetos a la muerte. Y en ninguno de estos casos hay algún tipo de información sobre alguna actividad consciente durante el periodo en que la persona estuvo muerta. La enseñanza bíblica es sólida en este punto, ¿no? La muerte es un estado de absoluta inactividad. De hecho, es un periodo de inexistencia. Esta semana vamos a estudiar sobre estas experiencias de resurrección que ocurrieron antes de la muerte y resurrección de Jesús. Estoy seguro de que será muy interesante, muy ilustrativo para todos nosotros que queremos aprender más de la palabra de Dios. El título de la lección del domingo es La resurrección de Moisés. Moisés murió a la edad de 120 años, poco antes de la entrada del pueblo en la tierra prometida. Siglos después, Moisés aparece junto al profeta Elías en el monte de la transfiguración con Jesús. Para los que creen que hay un alma más allá del cuerpo, es natural pensar que allí, en la transfiguración de Jesús, estaban las almas de Moisés y de Elías. Sin embargo, el relato bíblico no deja lugar a esta interpretación. Cuando Moisés murió, su cuerpo fue enterrado. E inmediatamente después, el arcángel Miguel fue al lugar donde estaba enterrado para resucitarlo. Hubo un enfrentamiento entre Miguel y Satanás. Miguel, que creemos que es el propio Jesús, no se rebajó a discutir con el diablo. Simplemente dijo: el Señor te reprende. Y en el libro de Judas se dice que hubo una disputa sobre el cuerpo de Moisés. Judas versículo 9. La disputa no era sobre el alma de Moisés, sino sobre su cuerpo. El ser humano no tiene un alma independiente del cuerpo. Y conviene recordar que allí en la transfiguración, cuando Moisés apareció con Elías, el profeta Elías nunca murió. Fue llevado vivo al cielo. Por lo tanto, no había separación de cuerpo y alma. Y no es razonable imaginar que estaba Elías en cuerpo vivo y Moisés solo en alma. No tiene sentido eso, ¿no? También me llama la atención la disputa por el cuerpo de Moisés. Esta sería la primera vez que un ser humano pecador sería resucitado. El diablo debió temblar ante esta escena.
Él sabía que si un pecador era resucitado a la vida eterna, sería la primera gran evidencia de que él mismo estaría derrotado, ¿no? De que su causa estaba perdida. Y entonces él hizo todo lo posible para no permitirlo. Moisés había pecado, había quitado la vida de una persona allí en Egipto. Había perdido la paciencia y se había atribuido el mérito de sacar agua de la roca. El argumento del diablo fue, no se lo merece, es injusto. Pero Jesús demostró que la resurrección a la vida eterna no depende de lo que cada persona haga o deje de hacer. Depende de lo que Él hizo y del precio que pagó en la cruz. Recuerda esto, nuestra victoria y nuestra salvación tienen un nombre, Jesucristo. El título de la lección del lunes es Dos casos del Antiguo Testamento. Los dos ejemplos de resurrección en el Antiguo Testamento, aparte de la historia de Moisés, que ya hemos considerado, tienen algunas cosas en común. Pero vamos a recordar primero las historias. Primero, la viuda de Sarepta. Fue ella quien acogió al profeta Elías cuando él huía de la ira del rey Acab. Israel atravesaba una profunda apostasía, por lo que Elías se refugió en la casa de una mujer fenicia, pagana. Allí el profeta realizó el milagro de la harina y el aceite. ¿Te acuerdas? Que salvó la vida de la pobre mujer y de su hijo único. Un tiempo después el muchacho murió y Elías lo resucitó por el poder de Dios. La segunda historia es la del profeta Eliseo en Sunem, una mujer rica que construyó una habitación en su casa para albergar al profeta de Dios. Ella no tenía hijos y Eliseo le dijo que sería madre y así sucedió. Pero el niño después se enfermó y murió. Desesperada la mujer pide ayuda a Eliseo y él ora insistentemente y el niño resucita. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común estos dos relatos de resurrección en el Antiguo Testamento? En primer lugar, se trata de dos mujeres. En segundo lugar, ambas eran paganas. En tercer lugar, ambas albergaron al profeta de Dios. En cuarto lugar, ambas fueron bendecidas por el profeta. Una fue alimentada y la otra tuvo un hijo. En quinto lugar, ambas perdieron a su hijo precocemente. Y en sexto lugar, ambas tuvieron el hijo resucitado. Ahora, el paralelismo que más me llama la atención. Dios actuó de manera poderosa en relación con el hijo de cada una. Una tuvo a su hijo preservado de la muerte por hambre, ¿no? Y la otra, que no podía tener hijos, tuvo un hijo. Y aunque fueron bendecidas en relación con su hijo, eso no impidió que llegara la tragedia para el hijo. En ambas historias, el hijo murió. A veces es difícil entender por qué Dios nos bendice de alguna manera y luego todo parece ir mal. Dios te da la bendición de un buen trabajo y luego lo pierdes. Dios te da un matrimonio maravilloso, pero luego hay una traición o una enfermedad grave. Si no puedes entender por qué Dios permite algunas cosas en tu vida, no te desanimes, ¿no? Solo tienes que saber que cuando sea el momento adecuado y a su manera, el Señor actuará. Eso pasó a las dos mujeres que tuvieron sus hijos resucitados y es lo mismo que puede pasar en tu vida también. Dios puede actuar de manera poderosa cuando menos esperes. La lección del martes se titula El hijo de la viuda de Naín. El ministerio de Jesús estuvo marcado por su interés y dedicación en ayudar a los necesitados. A menudo queremos imponer reglas sobre el modo en que Dios trata a los seres humanos. Pero Jesús nos enseña que las reglas de Dios no son las reglas humanas. A menudo decimos, por ejemplo, que Dios actúa en respuesta a la fe, pero hubo situaciones en las que Jesús actuó a favor de las personas considerando solo sus necesidades y no la fe. A veces Jesús pasaba por un pueblo, una ciudad entera y no dejaba ningún enfermo por allí. La resurrección del hijo de la viuda de Naín
es otro ejemplo de cómo Dios actúa de forma soberana, sin reglas humanas. En el caso de la viuda de Sarepta y de la mujer fenicia en el Antiguo Testamento, ¿no? con Elías y Eliseo, la acción de Dios se produjo en respuesta a la petición de las madres, pero con la viuda de Naín, Jesús actuó sin que ella se lo pidiera. La Biblia dice que él vio su angustia y decidió devolver la vida al niño. ¿Ves cómo Dios trata a la gente en su dolor y sufrimiento? Su acción no depende del mérito, ni siquiera de nuestra fe. Por supuesto que la fe juega un papel importante en nuestra relación con Dios, pero Dios no está limitado por nada humano. Ni siquiera la falta de fe es un obstáculo para Dios. ¿Recuerdas al que pidió a Jesús, Señor, ayúdame en mi falta de fe? Sabe que Dios no es indiferente a tu sufrimiento y a tus necesidades. Él es maravilloso y está cuidando de ti. Tal vez no te des cuenta, pero puedes estar seguro de que es así. Aunque no tengas fe suficiente, Dios está actuando en tu vida. La hija de Jairo. Este es el título de la lección del miércoles. Jairo era el jefe de la sinagoga, probablemente en Cafarnaúm. Su hija tenía 12 años. Cuando se dio cuenta de que su hija estaba muy grave, acudió a Jesús en busca de ayuda. La atención que Jesús presta a este hombre nos ayuda a comprender cómo el amor y el interés de Dios por las personas no está limitado por la clase social, la nacionalidad o cualquier otra distinción humana. Los milagros de resurrección que ocurrieron antes de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús son una prueba de ello. Del gran Moisés, después las madres gentiles que tuvieron sus hijos resucitados, la viuda de Naín y ahora la hija de alguien importante en la religión judía. Dios no hace acepción de personas. Jairo fue a ver a Cristo, pero antes de que llegara, llegó la noticia de que la niña había muerto. Sería inútil seguir molestando al maestro. Pero Jesús le dijo algo muy importante. No tengas miedo, solo cree. No significa que Jesús dependería de la fe de Jairo para realizar el milagro. Eran palabras que pretendían dar ánimo y esperanza en medio del caos. Para hacer corta la historia, Jesús llega a la casa de Jairo y le dice que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. La metáfora favorita de Jesús para referirse a la muerte. No negaba el hecho de la muerte, simplemente afirmaba que la muerte tiene solución en manos de Dios. Es un sueño del que una persona puede ser despertada por el poder de Dios. Esta fue otra demostración de lo que les espera a los hijos de Dios en el gran día final. Los que han muerto en Cristo despertarán de su sueño por la palabra de Dios. Así que hoy piensa en este milagro como un mensaje de Dios para ti. Tus mayores problemas, incluso los que parecen irremediables, están bajo el control de Dios. Las palabras de Jesús a Jairo son también para ti en este día. No tengas miedo, solo cree. El título de la lección de jueves es Lázaro. La resurrección de Lázaro se considera el mayor milagro realizado por Jesús aquí en la tierra. Hay dos razones para ello. En primer lugar, por la importancia estratégica de este milagro para el desenlace de los acontecimientos que le llevarían a la cruz. Y en segundo lugar, por la condición específica del cadáver. Lázaro había sido enterrado 4 días antes. El cuerpo se estaba descomponiendo. Sin duda, aunque para Dios no hay milagro más fácil ni más difícil, el impacto de este milagro fue notable entre las personas que allí estaban. Los evangelios registran solo 3 resurrecciones realizadas por Jesús durante su ministerio público. Una, la persona acababa de morir, la hija de Jairo. La otra, la muerte había ocurrido en el día anterior. Y la de Lázaro, que llevaba 4 días enterrado. Parece que eso fue a propósito, ¿no?
nos muestra que, primero, Dios atiende las emergencias, Dios atiende las fatalidades y Dios atiende cuando no hay más esperanza. Y allí, en la historia de Lázaro, Jesús pronunció esta poderosa declaración que ha alimentado la esperanza de todos nosotros durante milenios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La muerte es el último enemigo a ser vencido. La victoria se decretó en la cruz. En la segunda venida se decretará el fin del pecado y de su mayor consecuencia, que es la muerte. Por eso merece la pena seguir con fe. No permitas que nada te deje fuera de este gran plan de Dios. La eternidad es para ti y para mí también. No te rindas. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Adiós.